Bendiciones con todos. El tema 2, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción al Evangelio según San Juan, la parte 2. ¿Sí? Y utilizamos a Juan capítulo 20, versículo 31, que dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este libro. Ahora vamos al autor. Para la mayoría de los comentarios, el autor de este evangelio es Juan el apóstol, hermano de Jacobo, ambos hijos de Zebedeo, a los cuales Jesús apodó Boanerges, que significan hijos del trueno. Escuche lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remaban las redes. En Marcos capítulo 3, versículo 17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Aunque el Evangelio no menciona el nombre de su autor, hay pistas por las cuales podríamos estar seguros que Juan el apóstol fue el autor de esta obra. En primer lugar, el Evangelio de Juan da detalles exactos en cuanto a festividades, tradiciones y lugares geográficos que solo un judío podría conocer. En segundo lugar, su identidad puede descubrirse del diálogo registrado en Juan capítulo 21, versículos 19 al 24, donde el autor se identifica como el discípulo amado, el cual se había recostado al lado de Jesucristo en la última cena. Vamos a leer San Juan capítulo 21, versículo 19 al 24. Mire lo que dice. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Miren, ¿qué les parece? Por el hecho de haberse recostado al lado de Jesús el día de la última cena, nos indica que tuvo que haber sido uno de los 12 apóstoles el autor de este evangelio, ya que solo ellos participaban de este evento. Además, este acto de confianza demuestra que tuvo que haber sido uno de los de más confianza, los cuales eran Pedro, Jacobo y Juan. No pudo haber sido Pedro porque Juan capítulo 20, 21 al 20 afirma que Pedro vio a quien Jesús amaba. Tampoco pudo haber sido Jacobo porque éste murió antes de la fecha en la que se escribió este evangelio. Por lo que tuvo que haber sido Juan el autor de este evangelio, el cual fue el último en morir de todos los apóstoles, el cual conoció la forma de cómo murió Pedro, ya que hace referencia en su muerte en San Juan capítulo 21, versículo 19.
También tenemos el testimonio de algunos padres de la iglesia primitiva que atribuyen la autoría de este evangelio a Juan el apóstol. Por ejemplo, Irineo, el cual fue obispo de Lyon en 177 después de Cristo, el cual fue discípulo de Policarpo de Esmirna, el cual a su vez fue discípulo de Juan el apóstol, dijo: Juan, el discípulo del Señor, el que se recostó en su pecho, fue el que publicó el evangelio en Éfeso, cuando estaba viviendo en Asia. También tenemos el testimonio de Clemente de Alejandría en el 230 después de Cristo. Dice: por último, Juan, reconociendo que lo que hacía referencia a las cosas corporales del ministerio de Jesús se había narrado suficientemente, y animando por sus amigos e inspirados por el Espíritu Santo, escribió un evangelio espiritual. ¿Qué les parece? Hay evidencias. Por tanto, podemos creer que fue Juan el apóstol el autor de este evangelio. Ahora veamos la fecha en que se escribió. En general se han sostenido dos opciones sobre la fecha en que fue redactado este evangelio. La opción tradicional lo sitúa a fines del siglo I, alrededor del año 85 o más tarde. Esta opción obedece a que su teología es más desarrollada que la de otros evangelios, lo cual indicaría un origen más tardío, ya que este evangelio es una defensa contra de las herejías del gnosticismo que negaban la deidad y humanidad de Jesús. También tenemos el testimonio de Clemente de Alejandría, el cual afirmó que Juan escribió este evangelio como complemento de los relatos que aparecen en los evangelios sinópticos. Eusebio, Historia Eclesiástica. En cuanto a la segunda opción, hay eruditos que han sugerido una fecha más temprana, tal vez la década de los años 50 después de Cristo, y no más tarde que al año 70 después de Cristo, ya que consideran que Juan no usó de los otros evangelios para escribir del suyo, y que para esta época ya la teología se había desarrollado. Por ejemplo, Romanos, epístola escrita alrededor del 57 después de Cristo. Sin embargo, estos argumentos no han convencido a la mayoría de los eruditos. El bosquejo de San Juan. Podemos dividir el Evangelio según San Juan en 5 partes sencillas con el propósito de facilitar su estudio. Cada parte está enfocada a revelar un aspecto importante acerca de la divinidad y obra de Jesucristo. Detallamos a continuación el bosquejo. El capítulo 1, el prólogo, el Verbo eterno se encarna. Es el capítulo 1 de San Juan, del versículo 1 al 18. El capítulo 2 del bosquejo, la manifestación de la divinidad de Cristo al mundo, acompañada de 6 testimonios: el de Juan el Bautista, el del Espíritu Santo, el de los discípulos, el de las otras poderosas, las obras poderosas de Cristo, el del Padre y el de las Escrituras. San Juan capítulo 1, versículo 19 al capítulo 12, versículo 50. Capítulo 3 del bosquejo, el ministerio privado de Jesús y las instrucciones a sus discípulos desde el capítulo 13 al capítulo 17. Son instrucciones a sus discípulos. Capítulo 4 del bosquejo, muerte y resurrección de Jesús. Son los capítulos de San Juan del 18 al 20. Y por último, el capítulo 5 del bosquejo, el epílogo, que llevamos el capítulo 21, versículos del 1 al 23. ¿Qué les parece estos 2 videos de la introducción del Evangelio según San Juan? Maravilloso, ¿no es cierto? Ya comenzamos a aprender.
Ya comenzamos a aprender cómo está bosquejeado, cuáles son los milagros y quién fue el autor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso. Pero también en este video y en toda esta serie hemos tomado la decisión de que toda esta narración, de que toda esta enseñanza, de que todo este evangelio de San Juan pueda llegar a tu corazón, ¿sí? Y ese corazón el Espíritu Santo lo puede hacer palpitar, ¿sí? Palpitar con el deseo de convertirte a un hijo de Dios. Por eso en cada uno de estos videos hemos colocado allí la oración de fe, ¿sí? La oración de fe para que usted la haga, para que usted se convierta en un hijo de Dios, para que usted venga a Cristo y conozca que en Cristo hay salvación y vida eterna. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesús murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Maravilloso, ¿sí? Este libro nos habla de eso, de venir a Cristo. Si usted lo hizo, maravilloso. Lo bendecimos, lo felicitamos. No se olvide de orar, no se olvide de leer la palabra de Dios, volverla a leer, buscar obedecerla, eso es fundamental. Y también ir a una iglesia. Buscar una iglesia donde usted sienta, donde el Espíritu Santo le revele que están predicando la palabra de Dios. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra maravillosa que cada día nos enseña. Tu palabra, Señor, que nos llena. Tu palabra que nos motiva para venir a los pies de Cristo, para mañana ser salvo. Y por eso te damos gracias, mi Dios. Que esta palabra, Señor, el Espíritu Santo la haga germinar en todo lugar. Que llegue a los confines de la tierra y haya muchas personas que te busquen de todo corazón, Señor. Utiliza la iglesia. Dale sabiduría e inteligencia desde el pastor a todos los miembros, Señor, para que enseñen tu palabra, para que den testimonio de tu palabra. Y esto, tu Espíritu Santo mueva esto y traiga un despertar inmenso. Que tu Espíritu Santo se derrame empoderando a la iglesia. Y por eso te alabamos y te damos gracias. También por tu misericordia, por tu amor, por tus bendiciones que cada día nos das. Y por la familia. Bendice a la familia, a los padres, a los hijos, a los nietos. Que se levante una generación de familia que honren y glorifiquen tu nombre. Que den testimonio del poder de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté allí acompañándole, Señor. Asimismo oramos por los discípulos, por los amigos, ¿sí? Por todos los que están enseñando esta palabra, este evangelio, Señor. Que tu Espíritu Santo haga que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra germine dando fruto abundante. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos compartir esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que cada día se dan a la tarea de escuchar la palabra. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y también no se olvide, importantísimo, reenvíele. Reenvíe a otras personas también para que también conozcan las verdades que el Señor tiene para sus vidas. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.